¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Esta vez nos encontramos con un invitado especialísimo en el tema de DJ. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Jonan? Pues estamos bien, gracias a Dios, aquí, agradeciendo la oportunidad que nos brindas. Ahora vamos a hablar sobre las fiestas, sobre algunas pasadas que te han sucedido, todo lo que tiene que ver con el mundo de los DJ. ¿Qué podemos hablar acerca de eso? Con el mundo del entretenimiento, mira, Jonan, es una vida a la vez loca, bonita y riesgosa. Lleva 3 puntos, fíjate, porque a la vez tenés que conjugarte con personas que no conoces, a la vez tenés que conjugarte también con personas que conoces y también ir a lugares que nunca has ido en tu vida y llegas y ¿qué onda? ¿Qué hago aquí? ¿Me entiendes? Todo eso y todo eso es el ámbito de la música y el DJ. ¿Cuánto tiempo tenés de dedicarte a esto? Mira que de ser DJ, esto va por unas facetas, se podría decir, porque no empezás de lleno a mezclar, sino que, como nosotros lo llamamos en el ámbito, vos empezás como bajista, pero no como bajista de instrumentos, sino que bajando parlantes, cargando cosas, ¿me entendés? Y todo eso, Bajando instalando todo. las bodas, todo eso. Y ahí vas agarrando un poquito el trámite. Te lo digo porque yo lo viví, yo cargué parlantes bastante tiempo y todavía lo hago, porque también tenemos ahí los servicios de alquiler de audio y todo eso, ¿verdad? Pero uno empieza así y vas evolucionando en la palabra como animador, luego entras como ya pinchador de música, luego ya agarras lo de DJ. Yo como DJ ya tengo aproximadamente 4 años y medio. Pero Como también DJ sos, profesional se podría decir, también ¿verdad? sos locutor en una radio. Sí, también soy locutor. ¿Y qué dificultad tiene el hecho de que tenés que modular algunas veces la voz para poder animar, para poder desarrollar algunas fiestas en vivo? Porque no es lo mismo que estés detrás de una cámara con postproducción a tener que hacerlo en vivo. Fíjate que qué importante el punto que tocaste ahorita, man. La verdad, ahí es un hecho que lo preguntan bastante y uno lo responde y yo te lo voy a responder como siempre lo he respondido yo. Así como bueno, yo estoy ahorita hablando tranquilo, porque no estoy, bueno, sí estoy con micrófono, pero estamos en una entrevista, estamos hablando tranquilo, platicando prácticamente, pero al momento hay dos separaciones, locución y animación. Son dos muy diferentes. La locución, vos tenés que hablar un poco más narrado, se podría decir, un poco más lento, más tranquilo, con un poco más de dialecto también a la lectura. Ya la animación, sí, ahí soltate. La animación es tuya, porque la palabra lo dice, sos un animador que al momento tenés que animar a la gente. Ahí tenés que meterlos al rollo, que dónde están las mujeres y todo eso, ¿me entiendes? Dentro de las anécdotas que vos puedas contar, en la que posicionás en primer lugar, ¿cuál sería? Mira, man, tengo bastante pasada que, como te lo digo en esto del día, hay una vida loca. Incluso te comenté en extra cámaras, hay una que teníamos, que me sucedió el día sábado, este sábado que pasó y hay bastante, mira. La que siempre pasa es la que nunca te dan de comer. Y yo lo digo así públicamente porque hay eventos que se le olvida el día y a la persona. Vos no comes, te quedas sin comer y uno así como que viendo cómo comen los demás. No te Y yo creo, no con tenés hambre, que seguir ¿qué gritando. pasa? Y mira que, no, hay unas que sí, son algo fuertecitas. ¿Qué riesgos corres como DJ cuando está la fiesta, llega la madrugada y tenés que desmontar todo? ¿Qué cosas podrías mencionar acerca de eso? Es riesgoso al momento de que, un ejemplo, yo voy solamente como DJ. Yo solo llego con mi computadora, con mi controlador, mis audífonos, me instalo y todo. La mayoría de fiestas en las discotecas empiezan a las 9, 10 de la noche y terminamos 3, 4 de la mañana, un ejemplo. Mira, los riesgos son muchos, incluso en zonas que, como te lo comenté al inicio, lugares que tal vez no conocemos. Lugares que tal vez no conocemos porque yo llego y no sé con qué tipo de gente me voy a topar, ¿me entiendes? No es como aquí que estamos en Santa Rosa, yo llego y voy al bar y la gente ya me conoce, yo ya conozco a varias personas de acá, pero si voy a otro lugar, te lo digo que ya me ha pasado de que llega alguien y tal vez me pide lo típico, una ranchera. ¿Será que me pones una ranchera de calibre 50, de tal? No, fíjate que no puedo porque la fiesta no me lo permite, incluso los dueños me dicen que no pongo, no, pero es que a mí me vale madre. Y siguen en ese juego de estar insistiendo de que se las pongas hasta que se enojan. Y ahí ya te dicen, que te voy a esperar afuera y que te voy a sonar. Incluso he recibido botellazos de la nada que tiran los botellazos. Ay, como chiva, Eso te iba a preguntar porque vos, la fiesta empieza tranquila normalmente y como
típico cuando empiezan a beber o empiezan a Ya la pasar gente las cuando anda horas, bola. la gente se le olvida que Sí. estás ahí. Y en cuanto a la música que vos utilizás, ¿qué cuidados debes de tener? Por ejemplo, si pusiste una que no le guste a las personas, después o vos mismo notás que no le gustó porque tal vez no está la pista llena bailando. ¿Qué aspectos tomas en cuenta vos para poder llevar a cabo la fiesta? Mira, Onan, y esto va para los DJs, porque yo sé que hay varios que no corrigen unas cosas, y esto es algo muy importante, vos lo mencionaste. Al momento de una fiesta, Onan, un ejemplo, vos sos el público y yo soy el DJ. Yo puedo estar poniendo merengue y a vos no te gusta el merengue. Puedo tirar reggaetón y te gusta el reggaetón. Ahí es donde uno como DJ tiene que venir en un plantel de musicalización, ir probando, voy a tirar 2 merengues, 2 bachatas, 2 salsas, 2 cumbias, termino con reggaetón. Y ahí vas viendo los géneros que le gusta a la gente. Y ahí ya te quedas. No, a la gente le gusta la cumbia, le gusta el reggaetón y la salsa, un ejemplo. Ahí. ¿Vos en algún momento te has puesto a pensar si tenés que crear tu propia música? O porque normalmente solo son mezclas de música que ya está creada, pero en algún momento me imagino que vos te has puesto a crear tu propia música. Fíjate que sí, la mayoría de DJs, yo no es que haga música propia. Lo que yo hago es lo que se llama un extended o un edit, que es la canción, digamos un ejemplo de Maluma, Hawaii. Vengo yo y lo que voy a hacer es hacerla a mi gusto. O sea, solo desde la canción yo busco la capela y yo le pongo otro fondo. Yo le pongo otro fondo, le pongo otros coros, le pongo otros intros, otros efectos y todo eso, ¿verdad? Pero no es que sean canciones propias. Ya el creador de música, te lo digo, que es un man que esté top. Que esté top. Y más que todo son los DJs de música electrónica que lo que te digo que pueden hacer eso. Por lo mismo que vos mencionaste, porque ya la música que nosotros utilicemos ya está hecha. Ese es el detalle. ¿Y qué aspectos tomas en cuenta cuando tu grupo de compañeros se van a alguna fiesta? O sea, tiene que haber una planta por si se va la energía, tiene que haber personas preparadas por si viene una tormenta. Sí. ¿Qué otras cosas tomas en cuenta cuando van a una fiesta? No, más que todo andar precavido, como lo mencionaste. Mira, la mayoría de eventos son en circuitos cerrados, pero sí, hay eventos que toca estar al aire libre y sí, no, estar con cuidado en todo, porque si arriba un parlante ya empiezan los cortos y se te dañan las demás cosas. Por eso ahí, aunque parezca de película, tiene que estar alguien, como decimos nosotros, ¿sí?, en el hondureñismo, encaramado arriba, con el tordo vivo, pues, que si llueve a tapar. Y al igual, si hay otras personas, incluso cuando vos estás tocando y sabes que estás en un lugar donde la gente tal vez usa armas, machetes, todo eso, siempre tenés que tener unas personas al lado para estar cuidado ahí, para estar precavido. ¿Qué tipo de eventos has presenciado? ¿Bodas, cumpleaños? No, de todo. Aquí estaba en bodas, 15 años, graduaciones. Una vez estuve en un bautizo, celebraron un bautizo y otro rollo a la gente ahí. ¿Le pusiste de reggaetón? He estado en fiestas de discoteca. Mi ámbito fuerte son las bodas, 15 años y discotecas. Son las que más me dedico. ¿Qué secreto vos podrías revelar? ¿Alguno de los tantos que tenés? ¿Qué secreto vos podrías decir? Yo utilizo esto para hacer esta música. O yo siempre tengo este tip en cuenta antes de empezar una fiesta. Tengo bastantes. Porque, y no son como secretos, son más que todo prácticas que las creas vos mismo al momento de mezclar. Lo que yo tengo, incluso fíjate que la gente se ríe. Porque como yo también animo al momento de la fiesta, yo en el camino tal vez voy para Copán Ruinas. Tal vez ya faltando una media hora del lugar de destino, yo compro un bote con agua, empiezo a tomar agua, empiezo a hacer gárgaras y empiezo a hacer muecas. Y claro, te voy a hacer una ahí para que mires. Empiezo a hacer muecas, abrir la boca, hablar, todo eso para ir calentando la voz y al momento de llegar a la fiesta, un secreto que no sé, pero yo siempre lo hago, ya es costumbre, ¿cómo te explico? En la disco no hay gente, solamente está el personal. Llego yo, conecto y yo hago como que estoy en la fiesta. Empiezo a animar, empiezo a gritar dónde está la mujer y todo eso. Por eso mismo. ¿Qué pasaría si vas a una fiesta y no llegan muchas personas, llegan unos 3? ¿Qué? ¿Vos seguís animando, Toca hacer el gritando? trabajo normal. ¿Ah? Toca hacer el trabajo normal. Porque por eso te están pagando, ¿me entiendes? ¿Y alguna vez te has quedado sin gente en la pista de baile? Sí, me ha pasado bastantes veces porque el público no es el igual que tenés acá. Hay públicos diferentes. Y ya me ha pasado que yo he estado en la fiesta sin ni una persona. O sea, y tal vez solo con 3 personas y que están sentadas tomando. Y tal vez solo los meseros bailando yo mismo porque no hay gente, man.
todo eso. ¿Alguna locura que has hecho vos cuando estás de DJ? Locura de DJ. De Hay las- muchas, hay bastantes. De las tantas que tenés. Ya a empezar con los videos. No, es que yo Dalo tengo contala, pruebas de dalo todo. contala. Yo tengo pruebas de todo y te lo voy a mandar por si en un momento ahí se los quiere pasar al editor, ¿verdad? Tengo bastante. Ya, a ver. Yo soy un DJ bien loco. Lleno de memes y de stickers. ¿No? Yo bailo, yo me meto a las pistas a bailar. Me he quitado la camisa. Bailo con la gente. Voy a saludar gente, bailo con gente que ni conozco y tal vez como que somos grandes amigos, hasta abrazándolos y todo Tenés que eso. ser bien extrovertido porque yo conozco varios DJs que no animan. O sea, solo Sí. ponen música, no dicen ni una palabra. Y, o sea, la música que tocan sí Como es nosotros buena. lo llamamos el DJ caretubo. DJ Caretubo. DJ caretubo. Porque vos llegás y desde que entras el man serio metido a su rollo nada más. Y nadie lo saca de ahí. Y para elegir los nombres artísticos, ¿el tuyo cómo lo elegiste? El tuyo es súper fácil. ¿Cuál es? No, el mío es súper fácil, es un nombre común y corriente por decir, porque es mi propio nombre. Jairo Valenzuela, DJ J Valenzuela, solo me quité el airo. Y de los que vos conoces que son graciosos. Gracioso, hay bastante, pues, pero no sé si mencionarlo, se van a meter a rollo. Y estamos en Santa Rosa, aquí te zampan el machete, ¿no? Que un maleado. ¿Y tu amigo Chano? ¿Ah? ¿Tu amigo Chano? No, DJ Chano es un buen amigo. DJ Chano, más que todo, más bien, él no es mi amigo, DJ Chano es mi hermano, como yo se lo he mencionado a él. DJ Chano es mi hermano, el man lo conozco desde hace años incluso. El man se metió después que yo y ahí nos ayudamos poco a poco con el Chanito, DJ Chano. Los DJ están organizados aquí en Honduras. ¿Cómo? Están organizados los DJ. Mira que nosotros ahorita, bueno, yo en lo personal estoy en un grupo de DJs, igual Chano. Está en un grupo de DJs que se llama Latin DJs Corporation. Somos una asociación de DJs nacionales e internacionales. Y estamos bien conjugados en eso. Igual trabajamos bien estrictamente. Tenemos una plataforma web, tenemos una aplicación donde nosotros es como que estemos administrando un negocio prácticamente. Porque nosotros creamos mix, hay transmisiones en vivo y todo eso. Incluso creamos contenido para las personas. Y estamos bien constituidos en ese grupo nosotros, Latin DJs. La dificultad que veo bastante cuando estoy tratando con DJs es que tienen que manejar al público, tienen que manejar el mezclador que están usando y tienen que manejar también los tiempos, porque si se te pasa mucho tiempo con una canción, siento que tampoco no concuerda. Entonces son muchas cosas que tienes que estar pendientes. Y más si te empiezan a tirar botellas y te empiezan a decir cosas. No sé si has visto los famosísimos memes donde salen los videos en TikTok de que el DJ de la fiesta y sale, si tú no ves nada, y cortan la canción y viene otra. Y sabiendo que viene la parte buena, donde la gente corea, ¿me entiendes? Donde la gente canta y todo eso. Y ya Son y ha troleos. pasado con varios DJs, pero yo en lo personal yo siempre dejo las canciones. Tal vez ya faltando unos 30 segundos y empiezo a hacer el cambio. Para que la gente disfrute la canción. Hay otros memes que es cuando los DJs tienen la mesa, el mezclador apagado. Estuve viendo un video ahorita de poco. Yo creo que... O sea, en ese también caso... te lo voy a enseñar porque por acá lo tengo. Y en ese caso, ¿qué pasa? O sea, ¿no tienen nada hecho y solo llevan una USB o es totalmente mentira? Es puro mate. Lo voy a enseñar a la cámara. No sé si ya lo habías visto. Sí, el que está desconectada la... Y incluso que es tanto el descaro que ni cable de corriente, ¿me entiendes? Pero, pucha. No, y yo solamente lo he hecho cuando he grabado sets. Así como ejemplo, yo voy a un lugar y me van a grabar o algo, yo solamente la conecto, pero siempre les digo, agarrar el ángulo de aquí para arriba porque no miren que no tiene cable. Vamos. Y algo que sí te quería preguntar y que no sé si en algún momento te has puesto a pensar, y es cuando la computadora te falla. Por ejemplo, estás en plena fiesta, el ambiente está súper bueno, hay bastantes personas, y en lo que vas a cambiar tal vez de canción o alguien te desconectó la computadora, que ya ha pasado también, ¿verdad? Sí. ¿Qué harías vos en ese caso? No sé si te ha pasado. Fíjate que yo años anteriores anduve en una computadora que no le servía la batería. Y te lo digo que es bien vergonzoso, la verdad, porque ahí es donde estamos en Honduras, man. Aquí haces una... Pucha, casi se me sale la palabra. Haces una fregada. Y lo típico, ¿me entiendes? Y todo eso. Pero sí me pasó bastantes veces que el cargador de la computadora tal vez tenía un falso o pasaba algún patudo y lo pasaba llevando y la computadora se apagaba y la gente que... ¿Qué hacemos? ¿Bailamos o esperamos que le encienda? Y sabes que lo peor que andaba un Core Celeron.
Un procesador que tenía que esperarte media hora para que encendiera y cargara. ¿O? ¿Y qué hiciste? ¿Te desesperaron? ¿Cambiaste de computadora? Por eso No. creo que tenés que tener otra también, por si acaso. ¿Ah? Sí, yo manejo 2 computadoras, siempre. En los eventos siempre. Siempre manejo una en la mochila y la que estoy usando por cualquier cosa. Pero sí, incluso en esos momentos donde se te apaga, pues te quedas friqueado, pues te quedas ahuevado. Porque la gente tal vez tenés un bastante público y la gente... ¿Qué onda? La calidad de los dispositivos que tenés que utilizar, no es si quieres hablar, por ejemplo, los audífonos que andás. Sí, los audífonos son unos Pioneer. Yo manejo bastante la línea Pioneer. Incluso el controlador mío, este es el personal, es una línea Pioneer, igual los audífonos Pioneer. Para mí es uno de los mejores dispositivos al momento musical. ¿Por qué razón? ¿Por la calidad? Por la calidad. Estos audífonos son unos audífonos aislantes que no te molestan. Tal vez ahorita ya escucho todo alrededor, pero si me lo vuelvo a poner solo escucho lo que estoy hablando y lo escucho detalladamente. Y no es que se me va a meter una que otra bulla ni nada. Por eso con la cancelación de ruido y todo lo demás, la tecnología que traen ya los audífonos y todas esas cosas, creo que muchas veces pasan desapercibidas porque tal vez nosotros no sabemos o tal vez solo miramos que tenés alguna mezcla ahí, pero no miramos ni la computadora, incluso los micrófonos que estás utilizando son bien importantes porque la sincronización de la música con lo que vos estás diciendo también tiene que ser tomada en cuenta muchas veces. Yo prefiero invertir en algo bueno de un solo, a que estar comprando cosas baratas, podría decir que tal vez solo te va a durar 2 meses. Yo en cuestión de microfonía también uso lo mismo que utilizas, es el Línea Shure, que es una amplitud vocal bastante buena al momento de las fiestas, porque tienen un sistema que se llama anti-film, que es el micrófono, yo lo agarro, me bajo con el público y tal vez el sonido está de frente, y hay otros micrófonos que medio los alice y el chillido, pero el micrófono no, yo salgo, camino y todo eso, y no, ningún tipo de detalle. Y cuando estás en un salón que la acústica no es muy buena, ¿qué debería hacer en el caso? Ahí es un punto que tenés que usar bastante monitoreo. Ya sea el sistema que utilizamos también, que es in-ears, que es del tipo monitor que usan los músicos, que vos solamente estás escuchando tus mezclas. Ahí metes toda la secuencia y todo y estás escuchando. O si no, un monitoreo ya presencial, ¿va? Que sean parlantes, que tengas por lo menos unos 2, 3 parlantes enfrente que te module bien y que enfrente... Porque vos sabés que no es lo mismo que la gente escuche a que vos escuches, ¿me entiendes? Porque la gente escucha el ritmo y bailan, pero uno ya le afecta bastante lo que es el eco y todo eso. Y también no se te tiene que olvidar que sos el DJ, porque si se te olvida y te pones a bailar, te vas y te perdés y de ahí volvés. Yo le he hecho varias veces que tal vez estoy tocando y me dicen, venía a bailar y todo. Está bueno, le doy. Pero tal vez es un ratito, unos 2 minutos de canción así. Por lo mismo, para no desconcentrarme de lo que estoy haciendo. Dejas al Chano de día y te vas a ver. Dejo a Chano ahí, Chano, cubrime un ratito. Guan.